Presidenta, honorable pleno, las preguntas que yo voy a formular tienen el objetivo de poner en evidencia, primero, comprobar que hubo uso de la fuerza de una manera desproporcionada ante una manifestación pacífica cuando el pueblo de Guatemala salió en rechazo al presupuesto criminal que ustedes aprobaron a medianoche y en rechazo en general al gobierno de Yamatei. Esta movilización pacífica en la Plaza Central se encontró con violaciones de los principios de uso de fuerza establecidos en la ley. Las preguntas que yo voy a hacer también tienen el objetivo de comprobar que el señor Henry Reyes es una persona con una extraña obsesión con la violencia, sin importarle violar la ley con tal de reprimir al pueblo de Guatemala, y es un atentado que dirija una institución armada. Entonces, para iniciar las preguntas, Presidenta, honorable pleno, quisiera comentar inicialmente que en los países democráticos, que a Guatemala todavía algo le queda de eso, la policía no puede actuar arbitrariamente en contra de la población. Existen diferentes parámetros y reglas que seguir para el uso de la fuerza que tienen los elementos de seguridad. Deben seguirlos y en Guatemala esto está contenido en la ley de la Policía Nacional Civil. Entonces, señor ministro de la Represión, ¿qué establece el artículo 12, numeral 2, literal A, de la ley de la Policía Nacional Civil? Me reservo el uso de la palabra. Para responder tiene la palabra el señor ministro de Gobernación, Henry Reyes, y a los señores interpelantes se les solicita mantener la cordialidad y el respeto en la interpelación planteada. Muchas gracias, señora presidenta, honorable pleno. Por favor, si puede repetir la pregunta porque la modulación no se entiende. Muchas gracias, señora presidenta, honorable pleno. Se solicita al diputado Samuel Pérez repetir la pregunta al señor ministro de Gobernación. Gracias, Presidenta. La pregunta es, señor ministro de la Represión, ¿qué establece el artículo 12, numeral 2, literal A, de la ley de la Policía Nacional Civil? Me reservo el uso de la palabra. Se hace un llamado al orden. En vista de los calificativos emitidos, se debe mantener el respeto en la interpelación. Se solicita al señor ministro la respuesta correspondiente al señor diputado Samuel Pérez. Gracias, señora presidenta, honorable pleno. No escuché la pregunta por los ruidos. Se solicita al diputado Samuel Pérez repetir nuevamente la pregunta planteada al señor viceministro Henry Reyes. ¿Qué establece el artículo 12, numeral 2, literal A, de la ley de la Policía Nacional Civil? Me reservo el uso de la palabra. Tiene la palabra el señor ministro de Gobernación, Henry Reyes. Muchas gracias, señora presidenta, honorable pleno. El artículo 12 de la Ley de la Policía Nacional Civil son principios básicos de actuación de los miembros de la Policía Nacional Civil los siguientes. Adecuación al ordenamiento jurídico. 1. A. Ejercer la función absoluta del respeto a la Constitución Política de la República de Guatemala, a los derechos humanos individuales y al ordenamiento jurídico en general. B. Actuar con absoluta neutralidad política, imparcialidad y sin discriminación alguna, por razón de raza, religión, sexo, edad, color, idioma, origen, nacionalidad, posición económica. C. Actuar con integridad y dignidad, abstenerse de todo acto de corrupción, oponerse a el resultante. D. Sujetarse a toda actuación profesional de los principios de jerarquía, subordinación. En ningún caso el principio de obediencia podrán parar órdenes que entrañen la ejecución de actos manifiestamente constituyan delito o sean de actos contrarios a la Constitución o a las leyes. Colaborar
pronta y cumplidamente con la administración de justicia y auxiliarla en los términos establecidos en ley. Relaciones con la comunidad, evitar en el ejercicio de su actuación profesional cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria. Observar en todo momento un trato correcto, esmerado en su relación con la población a la que auxilia y protegen siempre que las circunstancias lo aconseje o fueren requeridos para ello, informándola acerca de las causas y finalidades de su intervención. C. Actuar en el ejercicio de sus funciones con decisión necesaria y sin demora, cuando ello dependa para evitar el daño grave, inmediato o irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad, proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. Tratamiento con los detenidos, identificarse debidamente con los miembros de la Policía Nacional Civil en el momento de efectuar la detención, velar por la vida, la integridad física de personas a quienes detuvieren y que encuentren bajo su custodia y respeten su honor y dignidad, debiendo indicarle los motivos de su actuación. No está respondiendo lo que le pregunté. Dar cumplimiento al observado debidamente, diligenciando los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico cuando se proceda a la detención de una persona. El ministro dedicación no está respondiendo profesional, lo que le pregunté, llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre en defensa de la ley y la seguridad pública y secreto profesional. Guardar el riguroso secreto profesional de todas las informaciones que conozcas u obtenga por razón o ocasión el desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de información, salvo que el ejercicio de sus funciones, las disposiciones de ley impongan el actuar de otra manera. Muchas gracias, señora presidenta, honorable pleno. Palabra el diputado Samuel Pérez. Muchas gracias, presidenta. Gracias, ministro, por no responder nada de lo que le pregunté. La pregunta, parece que es usted un buen lector, pero no escucha bien lo que se le pregunta. La pregunta era, ¿qué establece el artículo 12, numeral 2, literal A, de la Ley de la Policía Nacional Civil? Pero como no supo responder, se lo voy a decir yo, ministro. Lo que establece este artículo es que la policía no puede actuar de manera abusiva, arbitraria y discriminatoria en contra de la población. La siguiente pregunta, y escuche bien, ministro, ponga atención, la pregunta es la siguiente: ¿qué establece el artículo 3 de la Orden General 11-2019? Me reservo el uso de la palabra. Para responder a la pregunta tiene la palabra el señor ministro de Gobernación, Henry Reyes. Muchas gracias, señora presidenta, honorable pleno. El artículo 3 de la Orden General 11-2019 establece lineamientos para el uso de la fuerza en el ejercicio de la función policial. Identifica como principios los siguientes: legalidad. El uso de la fuerza por parte del personal policial tiene como finalidad lograr los objetivos legítimos debidamente regulados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional vigente. Necesidad. El personal policial podrá recurrir al uso de la fuerza únicamente cuando otros medios resulten ineficaces para alcanzar el objetivo legítimo o cuando parece muy poco probable que logren el resultado previsto. Para determinar el nivel de fuerza a utilizar se debe considerar razonablemente, entre otras circunstancias, el nivel de cooperación, resistencia o agresión de la persona intervenida y las condiciones del entorno. Proporcionalidad. El personal policial debe ejercer con moderación al emplear la fuerza y las armas de fuego, actuar en proporción a la gravedad de la acción ilícita y al objetivo legítimo que persiga. Congruencia. La fuerza empleada en la respuesta a una resistencia o agresión ha de ser coherente con el nivel de estas, tanto en los medios como en la intensidad. Oportunidad. La aplicación o abstención del uso de la fuerza ha de ser en el momento más idóneo para reducir el máximo los daños. Responsabilidad. Conlleva responsabilidad individual e institucional informar objetivamente los hechos que se hagan uso de la fuerza o de las armas de fuego, así como la facilitación
de información que permita establecer la legalidad, proporcionalidad y necesidad del uso de la fuerza. Muchas gracias, señora presidenta, honorable Pleno. Para continuar con la interpelación tiene la palabra el diputado Samuel Pérez. Muchas gracias, presidenta. En resumen, lo que dice la ley es que la policía podrá recurrir al uso de la fuerza solamente cuando otros medios resulten ineficaces. Además, la policía debe ejercer moderación al usar la fuerza y armas de fuego y debe de actuar en proporción a la gravedad de la situación. De estas preguntas concluimos que efectivamente se incumplió la ley, ya que la policía actuó de manera abusiva, arbitraria y discriminatoria primero, además no ejerció moderación en el uso de la fuerza ni actuó en proporción a la gravedad de la manifestación, según lo que acaba de leer el ministro. Entonces, de esto también concluimos que el ministro tiene una extraña obsesión con la violencia y no le importa si viola la ley con tal de reprimir al pueblo de Guatemala. La siguiente pregunta, ministro, ¿quién y por qué se toma la decisión de violar la ley y estos principios lanzando bombas lacrimógenas en contra de una manifestación eminentemente pacífica? Me reservo el uso de la palabra. Por el orden, presidenta. Por el orden tiene la palabra el diputado Carlos Roberto Calderón. Gracias, señora presidenta, honorable Pleno. En aras de continuar con una interpelación armoniosa y respetuosa, suplicaría que no haya ningún diputado atrás del señor ministro interpelado. Es una actitud intimidatoria. Él está en su poder documentos sensibles de seguridad nacional y pienso que no es lo correcto que haya atrás personas del mismo Pleno intimidándolo. Gracias, señora presidenta, honorable Pleno. Para responder tiene la palabra el señor ministro de Gobernación. Muchas gracias, señora presidenta, honorable Pleno. Artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala: es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral de la persona. El artículo 33, el derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y manifestación pública no deben ser restringidos, disminuidos o coartados por la ley. Lo regula con el único objeto de garantizar el orden público. Y en virtud de eso, nosotros hemos aplicado el artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala, garantizar el orden público de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente guatemalteco, la ley de la Policía Nacional Civil, reglamentos, órdenes y órdenes generales. Muchas gracias, señora presidenta, honorable Pleno. Para continuar con la interpelación tiene la palabra el diputado Samuel Pérez. Gracias, presidenta. Lo que dijo el ministro es que nosotros, y aquí la pregunta sería ¿a quién se refiere con nosotros? Con el objetivo de garantizar el orden público, lanzó bombazos en contra del pueblo de Guatemala. La pregunta aquí es, ¿a qué se refiere con nosotros, ministro? Me reservo el uso de la palabra. Tiene la palabra el señor ministro de Gobernación, Henry Reyes. Gracias, señora presidenta, honorable Pleno. No escuché la pregunta, señora presidenta. Se solicita al diputado Samuel Andrés Pérez volver a repetir la pregunta. Gracias, presidenta. Lo que pregunté es que usted en su respuesta anterior dijo nosotros nos utilizamos la fuerza y lanzamos bombazos en contra del pueblo de Guatemala para garantizar el orden público. Mi pregunta es ¿a quién se refiere con nosotros? Me reservo el uso de la palabra. Para responder tiene la palabra el señor ministro Henry Reyes. Muchas gracias, señora presidenta, honorable Pleno. Basado en la Constitución Política de la República de Guatemala, se fijó la posición, el garantizar todo derecho, como lo establece el artículo 33, se reconoce el derecho a reunión pacífica y sin armas. Los del derecho a reunión y manifestación pacífica, el derecho a reunión y manifestación pública no puede ser restringido, disminuidos o coartados, y la ley regulará con el único objeto de garantizar el orden público.
Cuando me refiero a la respuesta es que estamos basados en todo el régimen jurídico vigente en la República de Guatemala. Muchas gracias, señora presidenta, honorable pleno. Para continuar con la interpelación tiene la palabra el diputado Samuel Pérez. Gracias, presidenta. Ministro, yo no sé si usted mira ahí el podio, lo que está ahí es la Constitución. Nosotros no estamos interpelando la Constitución, lo estamos interpelando a usted. Entonces no venga aquí a recitarme la Constitución. Lo que le estoy preguntando es a quién se refiere con nosotros, en este caso, para reprimir al pueblo de Guatemala, a quién se refiere con nosotros cuando lanzaron bombas lacrimógenas en contra de la población, basados en la Constitución, para garantizar el orden público. Me reservo el uso de la palabra. Para responder tiene la palabra el señor ministro de Gobernación, Henry Reyes. Muchas gracias, señora presidenta, honorable pleno. Creo que es importante el hecho de comprender y conocer la legislación guatemalteca. El artículo 2, deberes del Estado, el deber del Estado es garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. Los hechos que acontecieron el 21 de noviembre se basaron en todo el ordenamiento jurídico, en la Constitución, leyes vigentes, reglamentos, planes y órdenes generales. Muchas gracias, señora presidenta, honorable pleno. Para continuar con la interpelación tiene la palabra el diputado Samuel Pérez. Gracias, presidenta. Ministro, no tenga miedo de responder que es usted. Vamos a asumir que usted fue el responsable de lanzar bombazos en contra del pueblo de Guatemala con el objetivo de garantizar el orden público. Y esto lo hace porque usted tiene una extraña fijación con la violencia, ministro. La siguiente pregunta: ¿a qué hora y dónde se encontraba usted cuando se le informó que se estaban lanzando bombas lacrimógenas en contra de una manifestación pacífica? Me reservo el uso de la palabra. Para responder, tiene la palabra el señor ministro de Gobernación. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. De acuerdo a lo establecido en el artículo 7, la Dirección General de la Policía Nacional Civil tendrá a su cargo la administración exclusiva de sus recursos humanos y materiales. Para tal efecto elaborará y aprobará los instrumentos técnicos necesarios. Desde el despacho del Ministerio de Gobernación se delegó al primer viceministro de Seguridad para cumplir y hacer cumplir todo lo ordenado en cuanto al amparo, a los 2 amparos provisionales, en cuanto a la actuación de la Policía Nacional Civil encaminado a las leyes vigentes, ordenamiento jurídico, protocolos de actuación con el estricto cumplimiento de los derechos humanos, y en virtud de eso quiero citar que hay un oficio emitido donde establece que por este medio al primer viceministro de Seguridad, en atención a las funciones asignadas de este Ministerio de Gobernación relativas al cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico establecido, el mantenimiento de la paz, el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, por lo anterior, ante la posible realización de manifestación ciudadana de Guatemala para los días 20, 21 y 22 de noviembre del 2020 y las que en el futuro puedan realizarse tomando en cuenta las funciones asignadas a la Policía Nacional Civil de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Policía Nacional Civil, decreto 1197 del Congreso de la República de Guatemala. Este despacho ministerial instruyó al señor director general de la Policía Nacional Civil tomar todas las medidas de prevención ante los posibles movimientos, implementando el protocolo, el plan de seguridad correspondiente en atención al ordenamiento jurídico vigente, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos
y en ese sentido y de acuerdo con lo estipulado en los artículos 6 del Acuerdo Gubernativo 635-2007 del Presidente de la República, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Gobernación, se le solicita hacerse cargo de dar seguimiento a lo requerido a la Policía Nacional Civil, por lo que se estableció la cadena de mando que establece el artículo 17 de la Policía Nacional Civil como la delegación del primer viceministro de Seguridad en velar por el cumplimiento de lo instruido por el despacho ministerial, y en ese orden de ideas la Policía Nacional Civil en su artículo 7 a través de la Dirección General de la Policía Nacional Civil actuó ejecutando todos los protocolos, órdenes de servicio y las instrucciones previstas en los amparos otorgados por la Corte de Constitucionalidad y los oficios remitidos por el despacho ministerial. Muchas gracias, señora presidenta, honorable pleno. Para continuar, se le concede la palabra al diputado Pérez. Gracias, presidente. Como no entiende el ministro las preguntas, se la voy a volver a hacer. Señor ministro, ¿a qué hora y dónde se encontraba usted cuando se le informó que estaban lanzando bombas lacrimógenas en contra de una manifestación pacífica? Y para que no se pierda, le escribí la pregunta. La respuesta solo tiene que ser hora y lugar. ¿A qué hora y dónde se encontraba usted? Me reservo el uso de la palabra y aquí lo puede leer, ministro. Se le hace un llamado de atención al señor diputado interpelante para que guarde el respeto debido a la autoridad que está siendo interpelada. Para responder, tiene la pregunta el señor ministro de Gobernación. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Me encontraba en el Ministerio de Gobernación a partir de las 13 horas hasta las 19 horas. Para continuar, tiene la palabra el diputado Pérez. Gracias, presidente, y también le recuerdo que hacer preguntas no es una falta de respeto, presidente. Siguiente pregunta. Lo que sí es una falta de respeto es no hacerlas con decoro, diputado. La siguiente. ¿Cuáles fueron las instrucciones que dio usted cuando se enteró que esto estaba pasando, ministro? Me reservo el uso de la palabra. Orden, presidente. Para responder, tiene la palabra el señor ministro de Gobernación. La Dirección General de la Policía Nacional Civil es la que estaba a cargo de la parte operativa, y de acuerdo a lo que establece el artículo 7 de la Ley de la Policía Nacional Civil, es la Dirección General quien tenía a su cargo toda la implementación de la parte operativa de dicho dispositivo. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Para continuar, tiene la palabra el diputado Pérez. Gracias, presidente. Lo que concluimos de esto es que usted es responsable por acción u omisión de dar estas órdenes de poder reprimir al pueblo de Guatemala de forma violenta. Por lo tanto, como lo expresaba anteriormente, es un atentado que usted siga dirigiendo un ministerio a cargo de una institución con armas. La siguiente pregunta, señor ministro, como establecimos anteriormente, hay un orden para el uso de la fuerza dependiendo de la gravedad de la situación a la cual se enfrenta la Policía Nacional Civil. Este orden está establecido en el plan de actuación del 21 de noviembre. Señor ministro, ¿qué indica este plan de actuación del 21 de noviembre, específicamente la página 9, el punto que hace referencia al uso de gas lacrimógeno? Me reservo el uso de la palabra. Para responder, tiene la palabra el señor ministro de Gobernación. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. El plan de intervención, no existe un título que se refiera a dicho plan, señor presidente, honorable pleno, para ser un poco más específico y poder responder.
Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Para continuar con las preguntas, tiene la palabra el diputado Pérez. Muchas gracias, presidente. Me voy a permitir hacer referencia a la página 9 y a esta parte que dice lo siguiente: el uso de gas lacrimógeno será el último recurso a utilizar, por lo que se deberá iniciar lanzando primero los medios disuasivos tales como bombas de humo y de sonido. Será responsabilidad del oficial a cargo del personal de División de Fuerzas Especiales el uso de estos medios. El título es Plan de Seguridad número 76-2020 ante manifestaciones públicas y bloqueos de ruta a nivel república. Entonces, lo que indica el plan es que tiene que haber otros disuasivos previo a llegar a la parte más violenta, que es precisamente el uso de gases lacrimógenos o bombazos, que fue lo que lanzaron en contra del pueblo de Guatemala. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas bombas de humo se lanzaron? Me reservo el uso de la palabra. Para dar respuesta, tiene la palabra el señor ministro de Gobernación. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Me permito informar y hacer de su conocimiento que la información relacionada al caso se encuentra bajo reserva judicial de conformidad a lo resuelto por el Juzgado Sexto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala. Dicha reserva fue dictada conforme a lo regulado en el artículo 314 del Código Procesal Penal, que establece el artículo 314. Todos los actos de investigación serán reservados para los extraños. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado la intervención en procedimientos, los defensores y mandatarios. No obstante, quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación estarán obligados a guardar reserva, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. El incumplimiento de esta obligación serán considerados falta grave y podrá ser sancionado conforme a ley del organismo judicial y disposiciones reglamentarias. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Para continuar con las preguntas, tiene la palabra el diputado Pérez. Gracias, presidente. Ministro, la reserva se autoriza judicialmente, es decir, un juez notifica a las partes. No sabemos si está vigente, usted no sabe porque no es parte del proceso y por ende no le han notificado, a menos que usted se considere culpable. Y esto es para que el Ministerio Público también tome nota. Esto no es un proceso legal, ministro, es un juicio político. Entonces, le voy a pedir y le voy a repetir la pregunta para que pueda responder cuántas bombas de humo fueron lanzadas. Me reservo el uso de la palabra. Muchas gracias. La respuesta tiene la palabra el señor ministro de Gobernación. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Me permito hacer desde conocimiento de conformidad la información relacionada en el caso se encuentra bajo reserva judicial. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Para continuar, tiene la palabra el diputado Pérez. Gracias, presidente. Como usted está bajo juramento, ministro, podemos asumir que además de ser culpable de la parte política, es también culpable de la parte legal, de acuerdo a lo que usted acaba de responder. Sin embargo, yo voy a responder esta parte específicamente. No se lanzaron bombas de humo, no se lanzaron bombas de sonido, directamente se lanzaron más de 300 bombas lacrimógenas. Es decir, no se respetó el procedimiento, porque como lo decía anteriormente, usted tiene una obsesión con la violencia y no le importa violar la ley con tal de reprimir al pueblo de Guatemala. Ministro, la siguiente pregunta, además de evidenciar que usted es culpable de esta parte, señor ministro, ¿tuvo usted comunicación con el presidente previo o durante el lanzamiento de las bombas lacrimógenas? Me reservo el uso de la palabra. Para
Para dar respuesta tiene la palabra el señor ministro de Gobernación. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Me permito hacer de su conocimiento que se le informó al señor presidente de la actuación de la Policía Nacional Civil, ha pegado al ordenamiento jurídico vigente, leyes y reglamentos, con el estricto cumplimiento de derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Para continuar, tiene la palabra el diputado Pérez. Muchas gracias, presidente. ¿Qué instrucciones le dio el presidente cuando usted se comunicó con el ministro? Me reservo el uso de la palabra. Para responder, tiene la palabra el señor ministro de Gobernación. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Solamente se informó de las actuaciones de la Policía Nacional Civil, de la implementación de los protocolos en el tema de manifestaciones, el cumplimiento de los amparos. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Para continuar, tiene la palabra el diputado Pérez. Gracias, presidente. En todo caso, lo que podemos concluir sobre esto es que por omisión también el presidente Yamatei es culpable de esta represión, a no dar instrucciones contrarias. Y esta obsesión con la violencia no es solamente del ministro de Gobernación, es también de todo el gobierno. Nos está faltando al orden, diputados. Señor ministro, ¿qué dice el artículo 3 de la Ley de la Policía Nacional Civil? Me reservo el uso de la palabra. Para responder, tiene la palabra el señor ministro de Gobernación. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. El mando supremo de la Policía Nacional Civil será ejercido por el presidente de la República a través del ministro de Gobernación. El funcionamiento de la Policía Nacional Civil estará a cargo de un director general bajo inmediata y exclusiva autoridad del Ministerio de Gobernación, del ministro de Gobernación. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Para continuar con la interpelación, tiene la palabra el diputado Pérez. Muchas gracias, presidente. Entonces, ministro, ¿quién es el responsable de conducir los cuerpos de seguridad pública, incluida la Policía Nacional Civil, y sus actuaciones? Me reservo el uso de la palabra. Para responder, tiene la palabra el señor ministro de Gobernación. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. El artículo 7 de la Ley de la Policía Nacional Civil establece: la Dirección General de la Policía Nacional Civil tendrá a su cargo la administración exclusiva de sus recursos humanos y materiales. Para el efecto, elaborará y aprobará los instrumentos técnicos necesarios. En virtud del direccionamiento estratégico, el Ministerio de Gobernación instruyó directamente a la Policía Nacional Civil de su actuar conforme a los oficios citados con anterioridad, un oficio con fecha 20 de noviembre, el cual instruía directamente a la Policía Nacional Civil, un oficio al primer viceministro de Gobernación para cumplir y hacer cumplir la ley, y de la misma forma se le instruyó el cumplimiento del ordenado por la Corte de Constitucionalidad en los dos amparos citados. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Para continuar, tiene la palabra el diputado Pérez. Muchas gracias, presidente. Entonces, el artículo 3 de la Ley de la Policía Nacional Civil dice literalmente: el funcionamiento de la Policía Nacional Civil estará a cargo de su director general bajo la inmediata y exclusiva autoridad del ministro de Gobernación. ¿Quién es el ministro de Gobernación actualmente? Presidente, me reservo el uso de la palabra. Para responder, tiene la palabra el señor ministro de Gobernación. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno, licenciado Henry Rocael Reyes Mazariegos, ministro de Gobernación. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Para continuar, tiene la palabra el diputado Pérez. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, el responsable de estos actos de violencia, de represión, es usted,
ministro, específicamente de los actos ocurridos el 21 de noviembre pasado, pero también de la violencia que se ha seguido ejerciendo a partir de que usted tomó el cargo. Para la última pregunta, presidente, voy a requerir con su venia apoyo audiovisual, por favor. Solicita informática colocar las imágenes. No lo vi ni una sola vez voltear a ver a las imágenes y efectivamente cuesta. ¿Qué siente usted al ver estas imágenes sabiendo que usted es el principal responsable que se haya violentado la ley y reprimido al pueblo de Guatemala? Para responder tiene la palabra el señor ministro de Gobernación. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. En la facultad que la ley me otorga como ministro de Gobernación, no tengo ningún comentario, ya que no es una pregunta que establezca de acuerdo a mis funciones, y creo que es importante poder leer la legislación guatemalteca para poder realizar dichas preguntas. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno.